Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí tenemos a un gran personaje en lo que es el mundo del desarrollo de software. En lo personal yo lo sigo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años de verdad, y nunca imaginé tener de repente la oportunidad de hablar con otro creador de contenido y además creador de comunidad de software, se puede decir, ¿no? Entonces, para quien no los conoce, preséntate. Tú haz tu propia presentación. Vale, muchas gracias, Leifer. Pues mi nombre es Marcos Rivas. Yo soy creador del canal de desarrollo en YouTube que se llama Vida MRR. Y bueno, pues, básicamente lo que hago es, pues, como mencionas, he estado creando contenido en los últimos años, sobre todo enfocado a desarrollo y diseño web, que es una de las partes de la programación que me gustan mucho. Y la verdad es que es algo que he hecho ya por muchísimo tiempo, me gusta bastante, sobre todo compartir el conocimiento, pues, que yo voy aprendiendo o que muchos me piden, ¿no? Muchas veces la misma comunidad es la que me pide empezar a hablar de ciertos temas y bueno, pues obviamente a mí me gusta compartir toda esa parte del conocimiento. Entonces, pues muchísimas gracias, Leifer, por la invitación y pues a ver cómo sale la... Sí, a ver cómo sale. Igual esto es un nuevo formato que estamos probando ya. No es un mito para las personas que YouTube cada día hace sus cambios y de repente de alguna forma incentiva a los creadores de contenido a probar otros formatos, otros estilos, y pues aquí estamos probando. Pero más que eso, lo que quiero es como crear comunidad, ¿no? Claro. Eso es lo que estoy buscando. De repente por ahí también estoy yo presente en los grupos de Facebook y no espero, ni siquiera esperaba las reacciones de las personas, como de repente, ¿no? 300 reacciones, 70 comentarios en algunas publicaciones, y eso es lo que realmente motiva. Marcos, ¿y cuándo descubres tú la pasión por la programación? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas? ¿Desde que chiquito estudiaste esto o cómo fue? Pues sí, de hecho tiene ya muchísimo tiempo, incluso antes de tal empezar mi carrera universitaria. Pues me llamaba mucho la atención, tenía un pariente que también se dedica a esto, que también estudió ingeniería en sistemas. Y bueno, de repente yo cuando lo iba a ver, pues me enseñaba lo que hacía, ¿no? Que empezaba a hacer ciertos programas. Me acuerdo en ese entonces que programaba en Visual Visual Basic. Basic, ¿no? Entonces, la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque me acuerdo muy bien que una de las aplicaciones en ese entonces que estaba creando para su carrera ahí de tarea era como una especie de blockbuster, ¿no? Para poder administrar la renta de las películas. ¿No? Entonces, la verdad es que me llamó muchísimo la atención y fue que pues le empecé a pedir ahí material o formas de ver cómo podía yo empezar a aprender. Y sí, me acuerdo que en ese entonces me pasó algunos libros que él estaba leyendo. En ese entonces ya tenía internet, entonces también me pasó algunos links de tutoriales. Y fue de ahí que, pues la verdad es que sí me gustó bastante. Dije, ay, esto está súper interesante, ¿no? O sea, sí me imaginaba ahí sí, tener mis propias el dinamismo, ¿no? Crear esa... de alguna forma es darle vida a algo. Es claro. ahí darle como hice un botón que hace algo. Eso es como la magia. Y eso fue, o sea, eso fue antes de elegir tu carrera, por así decirlo, universitaria. O sea, basado en esto, tú te enfocas en elegir qué ingeniería en informática, sistemas. ¿Cuál fue tu carrera? Pues sí, de hecho, justo eso fue mucho más antes de empezar mi carrera universitaria. Ya cuando tenía que elegir, pues la que me gustó se llama Ingeniería en Sistemas Computacionales, ¿no? Que pues me gustó sobre todo porque llevaba todo este tema del desarrollo, también temas de redes, de bases de datos, etcétera. Entonces, como que dije, no, pues sí, como que todo esto es lo que más me gusta, o me gustaría hacer. Y ya fue que de ahí empecé pues, a darle más al tema de la programación. Excelente, excelente. Igual para las personas que están entrando, los canales de las redes sociales van a estar aquí en la descripción. El canal es Vida MRR, ¿sí? Así es. De Marcos Rivas y supongo que otra inicial.
Sí, Marcos Rivas Rojas. Ah, muy bien, muy bien. Y cuando tú inicias ya en, digamos que en la carrera universitaria o en tu tiempo de profesional, ya que te dedicas a esto, ¿cuál ha sido una de las experiencias que de repente, no importa que sea buena o mala, sino una experiencia que recuerdes, que a ti te diga, oye, programación y, uy, me viene esto a la mente de una vez? Pues mira, fíjate que yo creo que a muchos nos pasó estudiando este tipo de carreras, que pues de repente te llegaba, ¿no? El conocido, ¿no? O el amigo que traía a alguien y, oye, es que necesito hacer una página web, ¿no? Oye, Ajá. es que para mi materia de mercadotecnia o de emprendedor necesitamos crear un sitio. Y pues la verdad es que era de esas veces en las que dices, ah, pues sí, a mí me sirve pues como para practicar, De ¿no? Y de portafolio y repente ya, demás. exacto, ya de repente les llegabas a cobrar algo, ¿no? Ahí a Sí, los sí. mismos compañeros de la escuela. Entonces es como de una de las cosas que más me gustó de estar ahí, ¿no? Que solito, este medio ya solito te da una cierta ¿Y, visibilidad. y hay algún sistema o alguna página que tú digas, uff, es que con esta fue muy complicado? O de repente digas, oye, esta página, no sé, salió, fue trending o algo así. Pues mira, la verdad es que me acuerdo mucho que en ese entonces estaba todo este tema de la interfaz de Apple en sus Ujú, dispositivos móviles. Ves que tenían como ciertas texturas muy reales, ¿no? O sea, ujú. los botones, todas las animaciones como que hacían mucha semejanza a lo que tenemos en la vida real. Entonces, me acuerdo perfecto que justo una aplicación que llegué a hacer en ese entonces, yo dije, no, pues yo quiero una aplicación que se ve igual que estas aplicaciones de Apple, ¿no? Ok. Entonces, sí me costó bastante trabajo, pero la verdad es que me gustó cómo podías llegar a hacer animaciones. En ese entonces estaba aprendiendo a hacer animaciones con CSS y JavaScript. Y Ujú. y bueno, fue de los proyectos que más me gustaron hacer, porque pues sí, experimenté con un chorro de cosas, sí me costó bastante trabajo, Ya pero esas al final el resultado me gustó. trasnochos, de repente te quedas echando código toda la madrugada, son las 3 4 de Sí, la mañana y de repente lo sí, que hiciste fue una animación de over o algo así que de repente. sí. Ah, Sí, bueno. no, la verdad es que bastante divertido y como dices, era de esos días en los que, ay, necesito que me salga esto y no pensabas en otra cosa, ¿no? Hasta durmiendo pensabas, ¿cómo puedo resolver este tema para que me salga en mi aplicación? Ya, excelente. Sí, a mí me pasó, son pocas las veces, bueno, normalmente uno escucha a otros desarrolladores decir que me quemé las pestañas, que Ujú. amanecí muchas veces. Bueno, pero yo de repente lo tomo de forma metafórica. Sí, Pero sí recuerdo que en la universidad 2 veces me pasó que sí amanecí. O sea, salió el sol otra vez. O sea, y yo, ay, o sea, de repente eran experiencias buenas en el sentido que uno dice, uy, es que esto es ser programador, ¿no? Es aquí sí, claro. literalmente amanecer. Pero también o sea, yo me sentía fatal al otro día. O sea, Sí, sí, sí. como que me se han quitado 2 semanas de vida. Ese son nuestras noches. Pero sí, son experiencias. Finalmente son experiencias buenas o malas, simplemente quedan ahí. Ahora, para las personas que están iniciando, ¿cuál crees tú que debe ser la ruta de aprendizaje? ¿Qué les recomiendas? ¿Por dónde? Pues mira, de hecho, yo creo que hace algunos años era muy sencillo, ¿no? O sea, tenías que escoger Sí. o HTML, tres JavaScript, lenguajes. CSS y ya. Ándale, ¿quieres hacer temas de web o quieres hacer temas de sistemas o etcétera, ¿no? Hoy en día yo creo que ya hay una gama mucho más amplia, ¿no? O sea, desde partiendo de la parte web, que es quizá la que más me enfoco yo, Ujú, pues hay un mundo, ¿no? De cosas que puedes hacer y siguen siendo tecnologías web. Entonces, por ejemplo, todo el tema de desarrollo de aplicaciones o de sitios web, todo el tema de aplicaciones móviles, ¿no? O sea, hay una amplia variedad y o sea, hay demasiadas rutas hoy actualmente, pero yo creo que siempre un buen punto inicial es qué te gustaría hacer, ¿no? Es decir, a ti qué te llama la atención, crear un videojuego, crear sitios web, crear aplicaciones de escritorio para móviles, etcétera, ¿no? Yo creo que ujú. es como que la pregunta inicial con la que pues, cualquier persona que quiera iniciar en el mundo de la programación, pues debería pensar, ¿no? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Porque partiendo de ahí, entre más
específico puedas pues reconocer las cosas que te gustan, pues yo creo que sí se abre mucho más fácil unas pequeñas opciones, ¿no? Para empezar por ahí. Claro, como buscar de repente la inspiración. O sea, de repente, ¿qué te llama a ti la atención? ¿Hacer plataformas web tipo Facebook, redes sociales, o hacer aplicación como tal de simplemente en el mundo móvil? Bueno, a mí también, yo ando un poco lo que es en los últimos años en el desarrollo de aplicaciones web como tal, todo lo que tiene que ver desde un navegador, pero también duré un año, un poco más, cuando inicié en el mundo de las aplicaciones móviles con React Native, y yo venía de hacer, yo pasé, no sé, de repente sea bueno o malo, no sé, pero es lo que pasa, yo venía de Laravel, Blade, jQuery, que para mí fue cuando descubrí el mundo de los frameworks, y yo dije, ¿qué? ¿Por qué no me habían enseñado esto antes? O sea, el manejador de sentencias SQL, conexiones a base de datos, rutas, esto es la maravilla, esto me ahorra mucho tiempo. Sí. Venía de ese mundo haciendo aplicaciones de ese tipo. Luego me salió una oportunidad y dije, pues voy a empezar con AngularJS, que era el Angular del momento. Y de igual manera, bueno, hacía un código realmente fatal, cosas que bueno, en un archivo tenía 1000 controladores, a media año descubrí que se pueden hacer servicios y este tipo de cosas. Y entré después de lleno a React Native. Y el producto que salió de ahí es un producto que al día de hoy, normalmente uno siempre como que dice, esto no lo hago y fue fatal, no lo vuelvo a mostrar más nunca. Pero ese producto, sí, hasta el sol de hoy me siento orgulloso de lo que hice con unos conocimientos que un par de meses antes, y hasta el sol de hoy pues no está ahorita en la Play Store por cuestiones, pero tengo un en la APK y funciona, y es algo interesante. Así que yo creo que pasé un poco por todos esos temas de la ruta de aprendizaje que tú comentas. Y es lo importante, es eso, ¿no? Decir, ¿me voy al mundo web o me voy al mundo móvil? O incluso ya, bueno, si te vas al mundo de DevOps y de despliegue de servidores, es ya otro mundo. Pero hay que empezar por ahí. Y creo que fundamentalmente hoy en día yo digo que JavaScript debe ser esencial, porque ya dependiendo de si es para móvil o web, debes aprenderlo. JavaScript, HTML, CSS, lo básico, y luego empezar a experimentar con cualquier tipo de framework o librería. Y bueno, es una muy buena pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre los frameworks o las librerías? Pues digo, a mí me gustan, digo, así como dices, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo hacer la rueda, no es lo mismo hacer la rueda todas las veces. Sí, claro, no es lo mismo empezar a hacer un sistema MVC, ¿no? Con tus rutas en PHP desde cero, a instalarte Laravel y ver que nada más con un comandito ya te crea un login, ¿no? O sea, la verdad es que sí te ayudan bastante los frameworks, digo, de todos los lenguajes, ¿no? Por algo yo creo pues son muy populares actualmente. O sea, la verdad yo creo que pues sí, la idea de estos frameworks es al final tomar ya algo prehecho, ¿no? Y ya nada más adecuarlo a tus necesidades. Bueno, otra pregunta ahí que no está planificada. Bueno, aquí es un tema, conozco personas que no son contra framework, pero son estas personas que siempre van más en pro a que lo voy a hacer de cero, yo digo que bueno, no es de repente al inicio uno como que se siente un poco como con este reto de poder decir, quiero saber si lo puedo lograr, quiero demostrarle a las personas que yo puedo lograrlo desde cero. Pero una vez que se hace, ok, ya no necesitas demostrarlo a más personas. Ahora, las personas que están iniciando, veo que también a veces van directamente a lo que es el framework, y de repente se le solicita hacer una clase o llamar métodos, no tiene ni idea. Entonces, ¿qué opinas de esto? O sea, si dices, ¿qué dices tú? ¿Hay que pasar un poquito por el mundo a patita, que se llama, hacer las cosas desde cero? ¿O cómo? ¿Qué dices? Pues yo creo que depende. De hecho, creo que este tipo de preguntas siempre están ahí por ejemplo, yo en Twitter, que sigo a muchos desarrolladores o a muchos creadores de contenido, pues llegamos como a este conflicto, ¿no? De ¿qué te conviene aprender primero, las bases del lenguaje o irte directo a aprender el framework? Entonces, yo creo que depende mucho de qué tanto estés abierto, ¿no? O qué tanta curiosidad tengas
de aprender más allá de lo que ya te está dando el framework, porque como dices, hay muchos que dirían, bueno, es que yo me voy a instalar, no sé, React o algún otro framework, lo voy a empezar a utilizar, pero aprendes cómo funciona el framework, no el lenguaje de programación, Exacto, ¿no? exacto. Hay quien dirá, bueno, pues ya aprendo el framework y conforme necesite o lo vaya requiriendo, pues aprendo cosas más del lenguaje de programación. Y yo creo que hasta cierto punto es válido, ¿no? Pero como dices, yo creo que creas una dependencia a un framework, ¿no? Y te olvidas Eso tanto pasa. de la base. Y justamente estos días estaba pensando, y es que, bueno, cuando yo estudié, realmente yo fui muy autodidacta, o sea, casi todo era por internet, pero estos días estaba de repente que tengo mucho tiempo en Angular o en el mundo de JavaScript y tenía que hacer algo en PHP y es que no me acuerdo. O sea, ¿cómo era el for each? El for each siguió primero aquí esto, iba después de esto, el punto y coma, que ahora casi no. Entonces, estas cosas chocan. Y creo que se está creando como una generación muy dependiente a los frameworks o muy dependiente a los paquetes, a los NPM. Todo es NPM. O sea, he visto que hay miles de descargas de un paquete para sacar si un número es par o impar. La fecha, ¿no? Sí, cuando realmente es algo que se puede hacer ahí en un par de líneas. O sea, yo soy pro framework siempre y cuando tengas al menos unas pequeñas bases. Tampoco la idea es que te vuelvas un máster porque pues, entonces estás de repente desperdiciando un tiempo que puedes ya directamente aplicar en el desarrollo. Y eso lleva a otra pregunta. Aquí estamos conectando preguntas. Y últimamente he visto otros creadores de contenido que tienen ya muchísimos más seguidores que hablan sobre déficit de programadores, que no es una buena era para ser programador. Otros dicen que sí, pero que los programadores son los esclavos del siglo XXI, los peones. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, cada vez que me preguntan si vale la pena, por ejemplo, estudiar una carrera de ingeniería en sistemas o relacionada, o sea, la verdad es que si tú, digo, hablando más de un tema general, si tú buscas las empresas más valiosas actualmente, ¿no? Vas a encontrarte que está o Google, o Apple, o Facebook, o Microsoft. Entonces, es tecnología al final, ¿no? Y ¿quién hace la tecnología? Pues los ingenieros de software, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de decir que hay un problema por estudiar ingeniería en sistemas, ser desarrollador, yo creo que el tema viene en si realmente estamos buscando como esas oportunidades, ¿no? Porque evidentemente yo creo que no tiene las mismas oportunidades alguien que está trabajando actualmente en Facebook, ¿no? Desarrollando todo el tema de la interfaz de las aplicaciones, a quizá alguien que pues de alguna forma está trabajando en un negocio más local, más pequeño, donde pues a lo mejor ahí sí se puede ver un poco el hecho de que pues no es está desaprovechado, ¿no? Todo el potencial. Sí, aunque también es que sí, veo también que no sé cómo se le puede decir no sé si es un efecto de que va muy conectado con las personas que de repente hacen un bootcamp que está muy bien, agarrar todos estos conocimientos o hacer un curso, un máster, como se le llame, pero de repente tienen como la percepción de que cuando salen de ahí van a entrar en una mega empresa y van a ganar mega sueldos cuando, bueno, yo personal, yo ahorita estoy en Madrid y yo soy de Venezuela, pero estoy viviendo en Madrid y viví también en México, en Colombia, y cuando uno llega, de repente, todos me decían, ¿no? Lo típico. No, pues allá ya vas a ganar 4.000, 5.000, 6.000 euros, porque si buscas en Google, eso es lo que pagan. A ver, que sí hay, sí. Que yo conozca, no, sí, pero sí debe haber, pero bueno, conocí una persona, sí, de por ahí que compartí un par de veces, pero cuando tú les preguntas, ya tiene 35 años, tiene 20 años de experiencia, se ha hecho un máster en Nepal, en Tailandia, en Japón, habla 5 idiomas, entonces uno llega aquí y de repente es eso, ¿no? Vienes con un high y de repente vienes y chocas. Y hay otra cosa que no te dicen en el mundo de la programación. De repente, bueno, no he elaborado como tal, como desarrollador de software en la Ciudad de México, pero sé que es muy grande, muy cosmopolita. Aquí lo que sucede es que llegas y literalmente estás
combatiendo tu puesto con el mundo, con chinos, con alemanes, con de gente de la India que hacen lo que tú haces y uno de repente se cree muy pro, pero tal vez lo hacen mejor, lo hacen más rápido y hablan... Aquí algo que me impresiona es que todos hablan al menos 2 o 3 idiomas. Pero Okay. sí, 2 o 3 idiomas y es normal. Es algo normal. Entonces, creo que es ese lo que la gente dice, que hay déficit de programadores, que he visto es que de repente tienen mucho hype de los bootcamp o de lo que las publicidades que ahora se ven demasiado y que programador y te vas a ganar 8.000 euros y de repente cuando sales al mundo laboral consigues sueldos más realistas, ¿no? O 1.000, 1.500 Claro. o de repente en el país que esté. Entonces yo no creo que hay déficit, sino que realmente lo que hay es una mala percepción o de repente hay un poco de hype que está muy ahí sobrevalorado de repente. Y esto llevamos a otra pregunta. No sé si has freelance, has estado tiempo haciendo freelance o empleado o ambas. ¿Qué tienes que comentar sobre este punto? Pues digo, he tenido experiencia de ambas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando salí de bueno, todavía incluso estudiando, pues me dediqué mucho más al freelance. Ahí tenía varios amigos o conocidos que a lo mejor sus papás o ciertos familiares necesitaban algunas aplicaciones o sitios web, entonces estuve ahí un rato haciendo sitios, incluso llegué a trabajar ahí con una agencia pequeña de aquí de la ciudad, etcétera. Entonces digamos que ahí le agarré un poco la experiencia, ¿no? Realmente a cómo empezar a planear y a conseguir clientes, a hacer toda la planeación de los proyectos, cosas que generalmente pues no te enseñan, ¿no? En la escuela. Sí, que que te enseñan es de aprendes. atrás para adelante y cuando llegas a mostrar el producto uno dice, uy, se me olvidó recuperar contraseña. Ese tipo Sí, de cosas. entonces, sí, son cosas que digamos ahí ya vas aprendiendo mucho más como pues, conforme vas trabajando, ¿no? Y ya después, pues dejé esa parte y ya como tal empecé a trabajar ahí en una empresa. Digo, actualmente trabajo acá en Microsoft, en México. Entonces, digamos, ahí ya empecé a adquirir otras habilidades. De hecho, mucho de lo que comentabas hace rato de la mala percepción, yo creo que también es eso, ¿no? El hecho de que te venden que, pues, o crees que nada más con saber hacer algo sencillo, ¿no? Ya puedes aspirar a cierto, a cierto sueldo, ¿no? Yo lo viví personalmente. Porque de repente en la universidad era uno de los que más destacaba junto con otros compañeros, porque esas cosas se ven. O sea, no es porque uno de repente diga, oh, no, soy el mejor, sino uno de repente sabe que, oh, mira, qué buen producto hice, qué buen sistema, el típico sistema de control de usuarios de estudiantes. Y bueno, los compañeros de repente me decían, oye, es que tienes que irte a otro país porque allá vas a ser, ¿no? Top. Y de repente cuando te llegas y ven lo que hacen otras personas, dicen, es que yo no sé nada. Yo no sé nada con lo que están haciendo estas personas. O sea, esta pregunta de freelance o empleado, yo tengo una experiencia, o sea, después te haré hasta un video, pero yo salí de mi país gracias a freelance. Yo duré 3 o 4 años trabajando en una plataforma que se llama Workana, que bueno, no sé si la conoces, pero en Latinoamérica es una plataforma argentina. Y me acuerdo que yo hice muchos trabajos gratis, simplemente por obtener la reputación que te da la plataforma. Y muchos de estos, de 5 o 10 dólares, crear un plugin de WordPress por 10 dólares. Y bueno, yo lo hacía porque, wow, ya estoy monetizando, ¿no? Ya esto es el futuro, esto es el éxito. Pero de ahí yo creé una muy buena relación con un cliente y sobre todo de México. Todos mis clientes eran de México. Y salió la oportunidad y fui a México. Y ya, mi familia, mis amigos me veían así como, este güey ya está viviendo el sueño mexicano. O sea, salí hacia México, viví una temporada en Guanajuato, Irapuato. Y bueno, conocí la cultura y todo esto. Y yo ya me sentía ya así como, ya lo logré. Ya, ¿qué más? Que venga la vida, ¿no? Y después de eso, me salió la oportunidad de venir a Europa.
Y después cuando yo conocí a otras personas y dice, es que yo no sé nada, o sea, yo aquí no sé absolutamente nada. De repente uno viene de montar un WordPress, de hacer un plugin, de conectar y hacer cosas y uno, wow, se siente muy bien. Después pasas aquí, sistemas autoescalable, autoincrementado, balanceadores de carga, instancias, replicaciones de base de datos y uno dice, o sea, ya, aquí uno no sabemos nada. O sea, esto es una carrera que no se puede parar de aprender. Va muy, claro. va muy de la publicidad de muchas academias online de programación, pero no, es que no se puede parar de aprender. Cada día sale una cosa. Sí, y entonces, ¿qué consejo le das a las nuevas personas, a los nuevos programadores, a todas estas personas que tienen ese high y que está muy bien tenerlo, pero que hay que enfocar lo que les dices? Pues yo creo que tiene que ver mucho con lo que dices, ¿no? En esta industria de tecnología, ya llámese lo que quieras, programación o otras áreas relacionadas, bases de datos, redes, seguridad, Sí. O sea, prácticamente cualquier área que tenga que ver con tecnología, pues la verdad es que, como dices, es un tema de estar constantemente capacitándose, ¿no? O sea, realmente hoy en día el hecho de que hoy sepas algo no significa que mañana te va a servir, ¿no? Mañana va a salir otra cosa totalmente nueva. Sí, y pues, incluso puede tener mucho tiempo que salió y uno, no sé, tal vez no la conoce. Sí, tampoco. Sí, o llegas y conoces a una empresa que te pide ciertas cosas que tú decías, no, pues esto jamás lo voy a tener que aplicar, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que uno de los consejos más importantes que debemos tener todos los que estamos aquí en temas de programación, desarrollo, tecnología, pues es como tener la mente abierta, ¿no? Saber que hay más cosas que aprender. Evidentemente que yo creo que no podemos aprender todo, ¿no? No. Es imposible. No, pero yo creo que te quema. O sea, sí, te quedan, sí, no, es imposible, pero yo creo que conforme vas avanzando en tu carrera o vas teniendo trabajos o ayudando a ciertos clientes o empresas, pues también te vas dando cuenta, ¿no? Qué es lo que más solicitan. Y yo creo que esa es como la clave, ¿no? Para decir, bueno, pues aquí ya empiezo a ver que solicitan, no sé, GraphQL, ¿no? Por decirte algo. Uh-huh. Pues ya no lo conozco, pues voy a empezar a revisar, ¿no? Porque pues solamente de esa forma creo que te haces más competitivo, ¿no? Y si no estás constantemente en ese proceso de aprendizaje o de saber qué es lo nuevo que están pidiendo allá afuera, pues tienes ese riesgo, ¿no? De que en una entrevista de trabajo o con un cliente, pues no tengas esas capacidades, ¿no? Que te piden para poder Claro. trabajar. Y una pregunta más, esta que no estaba planificada. Marcos, ¿qué es que va conectado con lo que dices? ¿Qué opinas tú de las personas que de repente quieren aprender un cachito, como se dice, de todo? O aquellas que dicen, no, ¿sabes qué? Me voy a enfocar a esto. ¿Qué crees tú que se debe hacer ahí? Pues yo creo que, o sea, al menos yo lo que he visto es que todos debemos conocer un poco de todo, ¿no? O sea, un programador, un desarrollador o ingeniero que no sabe conectarse a una base de datos, hacer operaciones sencillas, pues dices, bueno, es como que algo básico, ¿no? Que se infiere que todos debemos saber. Quizá no necesita hacer un DBA, ¿no? Acá que le metes a la base de datos, pero bueno, debes de saber algunos conocimientos básicos, pero yo también creo que evidentemente cada uno debería tener una cierta especialización, ¿no? Independientemente de que sea muy profunda o no, decir, bueno, pues sí, me gusta el desarrollo, bases de datos, un poco de redes, pero lo mío es, no sé, el DevOps, ¿no? Yo quiero ser especialista en DevOps. Entonces yo creo que el cubrir algo sencillo o superficial o general de ciertas tecnologías, pero aparte ser un poco más especializado en una cierta área, yo creo que te da también un abanico más grande, ¿no? De oportunidades, que pues puedes decir, bueno, esto ya lo conozco, pero lo puedo mejorar, o en esto sí me considero súper bueno, ¿no? Ya, como hacer los típicos ejercicios, ¿no? De repente mi primera página en React, mi primera página en Angular, mi primera aplicación en React Native. Exacto. Y de repente decir, me voy por esto, porque de repente esto no es lo mío. Bueno, sí, exacto. Pues Marcos, estamos probando a todas las personas que de repente están viendo aquí a dos personas hablar, que es este canal que siempre hacemos tutoriales, cosas en vivos y echamos código. Pues hoy estamos probando
un formato de hablar con otros creadores de contenido y sobre todo con otras personas de la industria del desarrollo de software. En este caso, Marcos Rivas del canal Vida MRR, que aquí van a estar los canales y las redes sociales aquí en la descripción. Y bueno, esto nuevo formato lo probaremos, vamos a ver cuántos likes tenemos en este video. Dejen sus comentarios. Marcos dijo algo interesante, trabajas en Microsoft. Sí. Eso es un punto importante aquí. Hay que dejar muchos comentarios a ver si hacemos otra llamada con Marcos para que nos hable sobre esa experiencia. Marcos, no sé si tienes algo más que agregar. No, pues muchísimas gracias, Leifer, por la invitación. Pues, ojalá les haya gustado un poco esta pequeña plática que tuvimos, ¿no? Claro. Cualquier duda o comentario ahí que la vayan dejando en el video y pues ahí vamos respondiéndole, ¿no?, sus dudas. Claro, claro que sí. Buenos amigos, nos vemos en otro video más. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber dando like y suscribiéndote a este canal. Recuerda que vamos a estar invitando a otros creadores de contenido para compartir experiencia con ellos. Así que hasta la próxima.